Bien, ya está grabando, se está iniciando la grabación. Bueno, por ahí Blanca, ¿sí se ve mi cursor? ¿Se ve dónde estoy moviendo el cursor del mouse o no? Confírmame, por favor. ¿Sí se ve, Blanca, el cursor del mouse? ¿Sí o no? No, ¿No se ve? Ok. Deja de compartir, voy a compartir yo, por favor. Hay que necesito ir haciendo una señalización de las diapositivas, gracias. Bueno, bien, miren, hoy vamos a hablar el tema del manejo de los tipos de aislamiento. La mayoría de nosotros ya conocemos este tema, ya lo hemos visto tal vez en la facultad o anteriormente en alguna capacitación, pero en esta parte de acá es muy importante que nosotros sabemos manejar cómo se maneja el tipo de aislamiento. Aquí en esta imagen vemos a unas personas. Sí, cuando fue lo de la pandemia de COVID-19 es un tipo de aislamiento que utilizamos nosotros para manejar estos pacientes contagiosos. Bien, ahora sí, vamos a darle a la siguiente diapositiva. Vamos a revisar este tipo de aislamiento nacional de rehabilitación. Vale, que está allá en la Ciudad de México, allá en la zona de Tlalpan. En este hospital hay un manual que es el que se está utilizando hasta el día de hoy para los diferentes tipos de aislamiento hospitalario. Nosotros vamos a manejar con ese manual de ese instituto que existen. ¿Ustedes conocen este instituto? ¿Alguien ha pasado? ¿Alguien ha hecho una rotación de prácticas clínicas por ahí? ¿No? Ok. Voy a la siguiente. Más complicada de esto? ¿Cuál es la parte más complicada de esto? Países desarrollados, en países en vías de desarrollo, por ejemplo, esto supera el 25% de infecciones asociadas a la atención de la salud. Blanca, ¿se escucha bien o se corta mucho la señal? ¿Me confirmas, por favor? se corta mucho, maestro. Ok, voy a ir a mi celular entonces. ¿Me proyectas tú, por favor? ¿Sale? Proyecta tú, por favor. Dale la siguiente. Eso, mero ahí. Muy bien.
Ahora bien, la siguiente, la siguiente diapositiva. Ok, miren, aquí en esta diapositiva observamos nosotros, ¿sí? Que en nuestro país se ha estimado tasas a nivel nacional de infecciones asociadas a la atención de la salud de 20%. Se calcula que este porcentaje fluctúa en diversas instituciones entre el 2,1 y 15,5%, siendo las principales causas según la clasificación, tenemos como la primera infección asociada a la atención de la salud, la neumonía con un 33%, tenemos las vías urinarias, las IBUS en un 24,6%, infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos 15,15%, aquí entran las que son las partes de infecciones de herida quirúrgica, ¿sí? Es las que entran acá. Y con un 5,8% tenemos las bacteremias primarias. Bien, ¿alguien me puede decir qué es una infección asociada a la atención de la salud? ¿Qué es una IAS? Bueno, una infección asociada a la atención de la salud es aquella infección que se adquiere durante la estancia del paciente en el hospital y que esta infección va a prolongar los días de hospitalización del paciente. Por eso es muy importante que esto no suceda. La siguiente, vamos a ver acá el impacto que tienen estas infecciones, tanto en la vida del paciente como a nivel institucional. Primero, pues, ¿cuál es el problema? Aumento de las tasas de morbimortalidad y los días de estancia hospitalaria. Si estamos hablando de un paciente que vino por una apendicectomía, por una cirugía, y resulta que desarrolló una neumonía, pues eso es una infección asociada a la atención de la salud. Entonces aquí este paciente ya se recuperó de la cirugía, pero ahora va a estar hospitalizado por el proceso de neumonía que tiene porque va a tener que terminar su tratamiento. Y esto va a llevar a la institución ¿a qué? Al aumento del consumo de recursos materiales y humanos. ¿Y qué debemos hacer nosotros como personal de salud, como personal de enfermería, para evitar este problema? Dale la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Primeramente, conocer la vía de transmisión de estos microorganismos. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Y aquí tenemos que las principales vías de transmisión y diseminación de las infecciones en el ámbito hospitalario se dan entre pacientes y personal de enfermería o visitantes, quienes pueden presentar una enfermedad de manera asintomática o sintomática en fase aguda o en fase crónica, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad en fase aguda, vamos a hablar de un cuadro de influenza, una influenza estacionaria, pues es un cuadro de una infección aguda y si el paciente, si este familiar que va a visitar un paciente que tiene un aislamiento con tarjetón de color gris, un aislamiento protector gris, ¿qué va a pasar con este paciente que lleva un tipo de influenza activa? Al llegar con el paciente, sabemos que los pacientes que están con clasificación gris, de tarjetón gris, son pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué va a pasar? Pues que fácilmente se va a infectar de esta influencia estacional que lleva este familiar, que lleva esta visitante. Por eso es importante que nosotros vamos a evitar que haya esa infección en nuestro paciente. Y para ello debemos de conocer las medidas de transmisión y para eso debemos conocer también nosotros los tipos de aislamiento y los materiales que vamos a utilizar en cada tipo de aislamiento. Siguiente diapositiva. Bien, ahora miren, vamos a empezar a ver cada una de ellas. Vamos a hacer el bosquejo general de los tipos de aislamiento, ¿sí? Aquí en esta diapositiva observamos nosotros. Vamos a ver la transmisión por contacto, transmisión por gotas. Vamos primero por transmisión por contactos. La presente vía de transmisión se hace referencia a la transmisión de agentes infecciosos por medio de contacto directo. ¿Con quién? Con fluidos, secreciones, superficies corporales y objetos contaminados que se llaman fomites. Generalmente esto ocurre al tener contacto directo con el paciente y su entorno, ¿sí? Entonces, la transmisión por contacto es con fluidos corporales, secreciones, ¿sí? Aquí es muy importante esa transmisión por contacto es una de las infecciones que entra aquí es la del virus de la inmunodeficiencia humana, lo del síndrome.
del SIDA. Aquí entran con fluidos corporales. Entonces, que en este caso podemos ser uno de los fluidos corporales, ya sabemos que es la sangre. Entonces, es muy importante nosotros utilizar guantes al tener contacto con un paciente con VIH-Sida positivo. ¿Sí? Entonces también vamos a tener la transmisión por gota. Las gotas son partículas mayores a 5 micras generadas por los individuos al toser, estornudar o hablar. Esa transmisión por gotas son todas las infecciones virales y bacterianas, de tanto de infecciones de vías respiratorias altas como infecciones de vías respiratorias bajas. Y aquí es donde estaba lo de la enfermedad del COVID-19. Recordemos que el COVID-19 fue una enfermedad viral, ¿sí? Por eso la tasa de mortalidad fue muy alta, porque acuérdense que para los virus no hay un tratamiento, no hay tratamientos retrovirales para el virus del COVID, solamente eran tratamientos sintomáticos y de sostén. Entonces, la transmisión del COVID era por gotas, ¿sí? Cuando una persona le provocaba tos, cuando estornudaba, cuando hablaba, si teníamos contacto con esa persona, nosotros nos infectábamos de COVID. Por eso fue que se volvió una pandemia a nivel mundial. Dale la siguiente diapositiva. Ahora aquí en esta diapositiva que tenemos la transmisión, ¿sí? Otro tipo de transmisión, aquí es la transmisión por vía aérea, pero aquí ya son microgotas, microgotas. Transmisión por vía aérea, microgotas. Este mecanismo de transmisión se da por diseminación de partículas cuando son menos de 5 micras, que contienen agentes infecciosos, los cuales pueden llegar a permanecer suspendidos en el ambiente, aire, por un periodo importante. Estas partículas por lo general son de fácil diseminación por el aire, generando altos niveles de contagio. Igual aquí, en esta parte de acá, se sospechaba que el COVID era esta clasificación de microgotas y el resultado fue que no. Por eso nosotros nos decían la distancia sana de 1.5 metros de una persona infectada a otra o mantener la sana distancia. ¿Por qué? Porque las partículas generadas por el COVID-19 no eran menores a 5 micras de diámetro, sí, eran mayores. Por eso cuando la persona hablaba, las gotas de saliva, o sea, las gotitas, las micropartículas caían al suelo, no se mantenían suspendidas, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que debemos nosotros de tener en cuenta. La siguiente, bueno, aquí tenemos nosotros, vamos a empezar a revisar los tarjetones, ahora sí. Todos los tarjetones, probablemente su institución es hospitalaria, ustedes lo manejan igual, pero este es en base al Instituto Nacional de Rehabilitación de Luis Guillermo Ibarra Ibarra, ¿sí? Tenemos la tarjeta roja, tarjeta amarilla, tarjeta verde, tarjeta azul y tarjeta gris. Vamos a empezar a ver la primera, según la clasificación de cómo se tienen que identificar a los pacientes que estén en cuartos de aislamiento. Se le va a colocar la tarjeta roja, ¿sí? Una tarjeta roja a los pacientes con precauciones estándar, para pacientes sin datos de infección infectocontagiosa, ¿sí? Sin datos de infección infectocontagiosa, que sería prácticamente para todos los tipos de pacientes. Ahorita vamos a revisar que con tarjeta roja, a todos los pacientes que tengan esa tarjeta roja, cómo se trabaja, cuál es la manera de manipular a los pacientes. Con tarjeta amarilla vamos a tener a los pacientes con precauciones por contacto. Para pacientes con infecciones transmitidas por transmisión directa, pero es por contacto, como por ejemplo lo que es fluidos corporales. Y para los pacientes con precauciones por gotas se va a usar la tarjeta verde para pacientes con infecciones transmisibles por gotas, ¿sí? Como en el caso del COVID-19, como en el caso de la influenza, como en el caso de la neumonía. Dale la siguiente diapositiva. Aquí en la siguiente diapositiva observamos nosotros, vamos a observar en la siguiente diapositiva, tenemos las otras tarjetas. Aquí tenemos la tarjeta azul, la tarjeta gris y la tarjeta naranja. En total son 6 tarjetones. Para la tarjeta azul es para pacientes con precauciones por microgotas, ¿sí? El 5 para pacientes inmunocomprometidos es la tarjeta gris, para pacientes que por su enfermedad de base tienen alterado uno o algunos mecanismos de defensa. Aquí podemos encontrar a todos los pacientes oncológicos con tarjeta gris, también a los pacientes con VIH-Sida, pacientes con lupus eritematosos, que tienen
su sistema de defensas comprometidos. Y por último, en la tarjeta naranja son para pacientes con precauciones por colonización de agentes multidrogos resistentes o de interés epidemiológico. Esta tarjeta se le va a poner a los pacientes que sin tener sintomatología clínica presenta resultado positivo a agentes multidrogos resistentes o de interés epidemiológico. ¿A qué se refiere? Aquellos pacientes que tengan una infección multiresistente a antibióticos, ¿sí? Que no toleren, o sea, que tengan resistencia a ciertos antibióticos, por lo tanto, pues no va a poder evolucionar el tratamiento de antibióticos que se le establezca al paciente, porque va a haber una resistencia. Entonces, aquí es muy importante que nosotros sepamos identificar estos pacientes. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues con un cultivo dependiendo del sitio donde tenga la infección. Y para ello se va a hacer un aislamiento con tarjeta naranja. Bien, vamos a revisar ahora sí cómo es el manejo de cada uno de los pacientes con tarjeta naranja. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, un comentario? Ok, ok, vamos a empezar. Especificaciones para aplicar una precaución específica de aislamiento a un paciente. Cuando se identifique o se sospeche de una probable infección transmisible que por su importancia epidemiológica requiera medida de prevención por contacto, gotas o microgotas. Ante la sospecha también de una detección de enfermedad viral exantemática con o sin fiebre, también vamos a aplicar una técnica de aislamiento de estos pacientes. Cualquier paciente que reporte haber presentado 3 o más evacuaciones diarreicas en menos de 24 horas, también vamos a aislar a este paciente, ¿sí? Porque ¿qué se sospecharía en este paciente? Que tenga evacuaciones diarreicas. Pues podríamos sospechar un paciente que es portador de VIH-Sida, podríamos sospechar también de un paciente, ¿sí? De un paciente que tiene alguna infección, pero sobre todo en estos pacientes que presentan evacuaciones diarreicas, se pudiera sospechar que podría ser un problema, un probable cólera, probable cólera. Entonces, por eso es muy importante aislarlo para evitar la diseminación de estas micropartículas. Exactamente, muy bien. Gastroenteritis por Clostridium también excelente. Ahora, pacientes con diagnósticos de bacteremia, ¿sí? O cultivos positivos de microorganismos que sean resistentes, ¿sí? Por ejemplo, hay un síndrome que se está presentando últimamente en los últimos años a nivel intrahospitalario, sobre todo en los pisos de cirugía. No sé si ustedes ya escucharon hablar del síndrome de Fournier. ¿Quién de ustedes ya escuchó hablar del síndrome de Fournier? Síndrome de Fournier. O hayan visto algún síndrome de Fournier. Estos pacientes que tienen este síndrome de Fournier es prácticamente, ¿sabes cómo es más o menos? Es muy parecido a la enfermedad de Hansen. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Hansen? De los que están aquí presentes. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Hansen? ¿A qué se refiere? Bueno, la enfermedad de Hansen se refiere a la lepra, a la lepra, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante en esta parte de acá. ¿Cuál es lo importante de acá que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Es de que en el síndrome de Fournier no quiere decir que es una lepra, pero es muy parecido el diagnóstico. Más que el diagnóstico, la evolución de la enfermedad, porque el paciente con síndrome de Fournier ataca a órganos genitales, la zona perianal del paciente, ¿sí? La zona genital del paciente. Entonces el paciente literalmente inicia con una infección, con un ligero vamos a decirlo así, una ligera ampolla. Esta ampolla se revienta, se infecta y empieza a comer el tejido, a consumir el tejido del paciente y empieza a desarrollar unas conejeras en toda la región genital del paciente. Y pues este paciente, ¿qué se le tiene que hacer? Pues se le hace cultivos para ver qué microorganismo está provocando eso. Se inicia con tratamiento, se le hace lavado mecánico quirúrgico y se le da continuidad y curación cada 12 horas. Pero aquí lo importante de saber de ese síndrome de Fournier, que son pacientes que tienen que estar aislados por la infección que presenta, ¿sale? Entonces vamos a dar a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos la siguiente diapositiva, nosotros acá. La otra, siguiente. La siguiente.
Siguiente. Ahí, ahí está bien. Cualquier paciente, no, al anterior, al anterior, al anterior. Al anterior, por favor. Al anterior, anterior, anterior. Ya te fuiste muy lejos, Blanca, muy lejos, Blanca. Muy lejos. No, regresa, regresa, regresa. Regrésate, regrésate. Ahí, ahí, ahí. Ahí, la siguiente, nada más ahí. Bueno, acá nosotros, ¿qué va? Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Perdón, la otra, por favor. Ahí, ahí mero. Pacientes, no, la anterior diapositiva. Ahí mero. Cualquier paciente que en el report, cualquier paciente que en el reporte según diagnóstico o bacterias que hayan, como lo dijo la compañera, que puedan ocasionar brotes dentro de la institución como el Clostridium difficile. También se tiene que aislar a estos pacientes. Cualquier paciente que presente ectoparásitos, también los tenemos que aislar nosotros. También pacientes que se encuentren colonizados con agentes multidrogo resistentes, pacientes que tengan ahora sí su sistema de defensas baja, como los pacientes que tienen tuberculosis, pacientes que tienen VIH-Sida, pacientes que están inmunocomprometidos por una enfermedad oncológica, también lo tenemos que aislar. También vamos a tener nosotros pacientes quemados. Los pacientes quemados también se tienen que aislar. O sea, se van a aislar porque ellos pueden infectarse, puedan ahora sí adquirir una infección. En estos casos de los pacientes infectados que puedan transmitirle a un paciente que con quemadura, como la imagen que observamos ahí, es un paciente con quemadura. Ese paciente tiene pérdida de la piel, pierde la continuidad de la piel. Entonces, al desarrollar, al tener esa condición clínica, si llega un organismo ahí, un infeccioso, pues rápidamente va a ingresar al torrente, a la piel de este paciente que está, ligeramente, totalmente expuesto por la quemadura. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a desarrollar una infección nuestro paciente. Por eso los pacientes quemados también se tienen que hacer un tipo de aislamiento, pero es más que nada para protegerlos a ellos, ¿sale? A ellos. La siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a empezar a hablar de los tarjetones. Aquí vamos a ver la tarjeta roja, tarjeta roja. Vámonos primerito con la tarjeta roja, por favor. Sí, precauciones estándar. A todos nuestros pacientes nosotros le vamos a poner eso. A todos nuestros pacientes les vamos a poner tarjeta roja, ¿sale? A todos los pacientes nosotros les vamos a instalar una tarjeta roja. ¿Para qué? Para que la persona que llegue a atender a los pacientes, todos nosotros lo sabemos, las precauciones estándar, todos lo sabemos. Y una de las principales ya sabemos que es el lavado clínico de manos. Lamentablemente, enfermería, déjame decirte que enfermería está fallando muchísimo en el lavado clínico de manos. Sí, está fallando demasiado, demasiado. Entonces aquí, lamentablemente, nuestro personal de enfermería que tenemos en los hospitales no está haciendo un buen trabajo, desafortunadamente. Te lo digo así tan tristemente que pues hoy en día, pues por eso tenemos infecciones en los hospitales. ¿Por qué? Porque pues realmente nosotros como enfermeras o enfermeros no estamos haciendo un buen trabajo. Y la verdad que es muy triste esa situación. Es muy triste saber que hay enfermeras, enfermeros que no nos lavamos las manos, como lo dije, como lo refieren los 5 momentos del lavado clínico de manos. El uso de equipos de protección personal adecuada, ya sabemos que son los guantes, las batas, ¿sí? Hay que usar guantes, batas, lentes, cubrebocas. En cualquier momento nosotros tenemos que hacerlo. ¿Qué pasó?
Entonces es muy importante que nosotros apliquemos las precauciones estándar, ¿sale? Y vamos a Ya no se escucha, maestro. conectividad, una disculpa. A estos pacientes se les va a colocar una tarjeta roja en un lugar visible, que sería inclusive para todos nuestros pacientes. En todos nuestros pacientes debemos aplicar esto, ¿no? Pacientes de manera general, que son precauciones estándar. Vamos a dar a la siguiente, vamos a ver la siguiente tarjeta, la de color verde. Dale, Blanca, a la siguiente. Bueno, antes no vamos a ver el mecanismo a seguir en precauciones estándar. Dale la siguiente, a ver, siguiente diapositiva. Vamos a ver cuál es el mecanismo de seguimiento en este tipo de pacientes. Así está, miren. Bueno, en el Instituto Nacional de Rehabilitación se coloca la tarjeta roja así ahora sí digamos, en la cabecera del paciente. Y ahí nos dicen prácticamente lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Ahí trae un lema que dice cuidar a los pacientes es cuidarte a ti, ¿sí? Y ahí bueno, ponemos la imagen donde está la persona que dice lavado de manos antes y después de tocar al paciente, sangre o líquidos corporales. Tenemos también que debes utilizar guantes y usar una bata impermeable, mascarilla y lentes de contacto, que son las precauciones estándar. ¿Sale? Entonces vamos a darle a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva vamos a observar nosotros este, los mecanismos que debemos de seguir en pacientes con precauciones estándar. Bueno, ahora siguen las precauciones de contacto tarjeta amarilla. Precauciones de contacto tarjeta amarilla. A estos pacientes los vamos a aislar. ¿Por qué? Porque es por la prevención, ¿sí? Vamos a colocar una tarjeta amarilla en un lugar visible en todo momento a los pacientes que en situaciones en las que debes aplicar esa tarjeta son en todos los pacientes con aislamiento microbiológico de organismos multiresistentes, infecciones gastrointestinales, infecciones de vías urinarias, difteria cutánea, en el herpes zóster, ¿sí? En pediculosis, en sarna, ¿sí? En impétigo, en fiebres hemorrágicas y en conjuntivitis viral o una conjuntivitis hemorrágica. Estos pacientes son precauciones por contacto porque las secreciones que van a excretar estos pacientes pueden infectarte a ti como personal de salud o infectar a otros pacientes. Aquí vamos a recordar que aquí lo importante en el caso del uso de los tarjeteros de aislamiento, lo importante es que te tienes que cuidar tú, que no te infectes, tú como profesional de enfermería. Y otro objetivo es que tú no lleves esta infección a otro paciente que realmente no debe infectarse de una infección asociada a la atención de la salud, pero porque lamentablemente nosotros no hacemos un uso correcto del equipo de protección, ya sea los guantes o la bata, o un lavado clínico de manos correcto, vamos a infectar nosotros a los otros pacientes que ni siquiera deberían por qué infectarse, pero por nuestro error vamos a hacer una infección cruzada. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que hacer acá, lo importante es cuidarnos a nosotros. Acuérdate del lema que dice primero yo, después yo y al último yo. Tenemos que cuidarnos. A estos pacientes se les pone la tarjeta amarilla, ¿sí? Porque son precauciones por contacto, fluidos corporales. La siguiente, Blanca. Ahora bien, aquí vamos a ver en esta tabla, bueno, en esta tarjeta, ahí está, así tienes que poner una tarjeta, ¿sí? En los pacientes que tengan esta tarjeta de medidas de contacto, ¿sí? Son precauciones por aislamiento de contacto, tarjeta amarilla, ¿sí? Antes el lavado de manos, sí, tenemos que utilizar bata también y guantes, y hay que utilizar bien las batas y hay que desechar correctamente los guantes.
Si requieres trasladar al paciente, mantenga esas acciones en todo momento. Sí, tienes que protegerte. No solamente cuando entres al cuarto de aislamiento del paciente, sino también cuando haga su traslado. Y sí, por ejemplo, muchos de nosotros hemos atendido pacientes que tienen conjuntivitis viral y no nos protegemos, y ahí tenemos al paciente en hospitalización. Entonces ahí son fallas de nuestra institución al no tomar estas precauciones, al no seguir estas medidas de aislamiento a todos los pacientes que ingresen al hospital. Damos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos, pues ya sabemos, habitación, guantes y batas. La habitación es asignar un cuarto aislado para el paciente, para él solo. O bien colocar al paciente con otros pacientes que tengan la misma infección o que estén pasando por la misma enfermedad. Vamos a usar guantes. Se tienen que usar guantes estériles durante el contacto directo con el paciente, ¿sí? Y después se tienen que desechar estos guantes. Vamos a utilizar una bata de tela desechable o una bata desechable. Usar bata limpia, no estéril o de tela o desechable antes de tener cualquier contacto directo con un paciente, ya sea por el riesgo de una salpicadura. Una vez que nosotros utilicemos la bata de entrada al paciente, ahí podemos ver esa bata que ven ahí ustedes está mal colgada, no debe de colocarse así. Lo ideal cuando un paciente está en proceso de aislamiento se deben utilizar batas desechables. ¿Por qué las batas desechables? Las batas desechables traen la característica muy importante que no permiten la penetración de líquidos, ¿sí? Son batas antitérmicas, batas que no permiten la penetración de los líquidos, de las gotas, fluidos, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros utilicemos este tipo de batas. Lamentablemente en las instituciones hospitalarias, ¿qué es lo que pasa en las instituciones hospitalarias? Que usamos batas de tela, ¿no? Y no se debería usar batas de tela, ¿sí? Porque las batas de tela no protegen contra los fluidos de líquidos sobre secreciones, no protegen, penetra, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante que nosotros, escucha bien, debemos utilizar batas desechables. Y para esto nosotros tenemos que exigir a quién, a nuestras autoridades que nos proporcionen las batas desechables para ejercer nuestro trabajo, ¿sí? Las batas se tienen que cambiar cada turno, ¿sí? Cada 8 horas. Los debemos de cambiar cada turno, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y lamentablemente, ¿qué se ve en los hospitales? Que se cambian cada 24 horas las batas. ¿Cierto o no? ¿O en sus instituciones cada cuánto cambian las batas? ¿Me pueden compartir alguien? ¿Cada cuánto las cambian? ¿Los escucho? Ok, bueno. Yo donde trabajo en el hospital del ISSSTE, las cambiamos cada 24 horas y por lo regular utilizamos batas de tela. Entonces, esto quiere decir que nosotros no estamos cumpliendo con la normativa, como lo dice el manual del Instituto Nacional de Rehabilitación. Lamentablemente nosotros estamos fallando. Y muchas veces pasa por el desconocimiento, ¿eh? De nuestros jefes y todo, pero nosotros como enfermería, porque al final del día, ¿a quién le va a afectar si tú como trabajador te llegas a infectar de alguna infección, infectocontagiosa? Pues prácticamente tú vas a contagiar a tu familia y eso sería lo más triste hasta cierto punto, ¿no? De que tú te infectes y contagies a toda tu familia cuando por culpa de tu institución, por no darte los insumos necesarios, tú tuviste lamentablemente te infectaste de esta infección. ¿Sale? Vamos a continuar, dale la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a ver acá lo que vamos a hacer con este tipo de, con tarjetón amarillo. En tarjetón amarillo, que son precauciones por contacto, vamos a usar cubrebocas únicamente ante riesgo de salpicadura.
Una vez que utilicemos el cubreboca, lo vamos a desechar en los contenedores de RPI dentro de la habitación. Dentro de la habitación del ahí tenemos una cubeta con bolsa roja, ahí lo vamos a desechar, ¿sale? Equipo médico, ¿qué se hace con el equipo médico que tiene el paciente? Dentro de lo posible, limitar a un solo paciente, desinfectar todo el material previo a su uso y posterior su uso con soluciones desinfectantes autorizadas antes de ser utilizado con otro paciente. A ver, y no vas a dejar mentir que cuando tú andas tomando signos vitales, el termómetro o el oxímetro lo vas a tener que meter al cuarto de aislamiento porque el paciente no tiene. Y como en el hospital ya no hay otro oxímetro, otro termómetro, otro baumanómetro, pues te vas a ver en la necesidad de meter ese baumanómetro, ¿sí? Donde se va a hacer la parte de la medición del paciente, de sus signos vitales. Entonces, esos equipos van a tener contacto con este paciente que tiene una infección infectocontagiosa. Y si lamentablemente este mismo equipo lo utilizamos, si este mismo equipo se utiliza para medir los signos vitales a otro paciente que no esté con algún aislamiento, pues lamentablemente vamos a infectar a nuestro paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En cuanto a las vajillas y platos, realiza la recolección de la charola de alimentos de esos pacientes al último, utilizar guantes para la recolección de la vajilla y colocar en el carro la recolección para ser llevados de inmediato al área de lavado. No se requieren lavados especiales, el detergente y el procedimiento de limpieza normal son suficientes, así como se lavan todos los utensilios. En cuanto a la ropa, se va a recolectar y depositar en una bolsa negra, la cual deberá cerrarse y etiquetarse con la leyenda para lavado especial. Ojo, aquí dice bolsa negra, ¿sí? La bolsa negra nos está indicando que es un material que contiene material infectocontagioso, pero ¿por qué? ¿Por qué tipo de aislamiento? Aislamiento por contacto, ¿sale? Por eso es muy importante que nosotros se determine el proceso que se le va a dar a la ropa de los pacientes que tengan un tipo de aislamiento. Y muchas veces lo que hacemos nosotros, pues muchos de nosotros lamentablemente a veces no seguimos los protocolos y mandamos ahora sí la parte de los materiales, sí, los mandamos nosotros al final, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que nosotros vayamos siendo muy cautelosos al momento de ir depositando la ropa dependiendo el tipo de tarjetón. En este caso, tarjetón amarillo, nos recomienda el manual que hay que colocarlo en una bolsa negra y poner una leyenda que diga lavado especial. Vamos a dar a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Tarjeta verde. ¿Para qué tipo de pacientes es la tarjeta verde? Ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Para pacientes, para prevención de infecciones azotadas en toda la salud, pero son por gotas, ¿sale? Aquí nosotros vamos a protegernos a nosotros mismos, a nuestra indumentaria, vamos a proteger a nuestro uniforme también nosotros, ¿sí? Y ahí podemos observar para qué infecciones. ¿Sí? Tarjeta verde. Entonces vamos a analizar nosotros a quién le vamos a colocar esta tarjeta verde. ¿A quiénes? A pacientes que tengan los siguientes problemas, siguientes infecciones que presentan nuestros pacientes relacionadas con, ¿sí? Con
la Bordetella pertussis, que son infecciones bacterianas, una neumonía por Mycobacterium streptococo, una enfermedad invasiva por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, una, una neumonía por meningitis, ¿sí? Infecciones por estreptococos del grupo beta, del grupo A, una difteria a nivel de faringe, y en infecciones virales a pacientes que tengan influenza humana, parotiritis, parvovirus B19, adenovirus, rinovirus y rubiola. A estos pacientes se le va a hacer precauciones por gotas y se le va a poner una tarjeta verde. Y las actividades a realizar, las precauciones a tomar son las siguientes. Siguiente diapositiva, Blanca. Bueno, vamos a colocarle en la entrada de la puerta al paciente un tarjetón así. Esto, repito, es del Instituto Nacional de Rehabilitación. Nosotros vamos a ponerlo igual, pero en vez de que lleve el logotipo del Instituto Nacional, vamos a poner nuestro logotipo de nuestra institución. Si trabajamos en un centro de salud, en un centro hospitalario de la Secretaría de Salud, vamos a poner el logo de la Secretaría de Salud. Y como ahorita ya tenemos también del ISSSTE, si trabajas en el ISSSTE, vas a poner del ISSSTE, si trabajas en el IMSS, en el IMSS. Entonces, vamos a seguir esa pauta nosotros y acá podemos observar lo que nos recomienda. Utilizar estas acciones juntos con las precauciones estándar. O sea, te está diciendo que utilices las precauciones de tarjeta roja más estas de tarjeta verde. ¿Sí? Lavado de manos, te está indicando utilizar cubrebocas para entrar a la habitación y desechar el cubrebocas justo antes de salir de la habitación. Pero ojo, aquí cuáles serían las precauciones estándar. Vamos a utilizar una bata desechable, vamos a utilizar nosotros también unas gafas protectoras, ¿sale? Y vamos a utilizar guantes. Esas medidas con estas de la tarjeta verde van a ser para las precauciones por gotas. Vamos a darle a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos, miren, la habitación tiene que ser un cuarto solo. Guantes, únicamente al contacto directo con secreciones, principalmente la auscultación de la vía aérea. Tenemos que utilizar guantes. Vamos a utilizar una bata desechable, ¿sí? Una bata limpia, no estéril o tela únicamente ante el riesgo de salpicadura. Aquí lo que yo se recomiendo es utilizar una tela, una bata desechable, por favor, desechable, porque acuérdate que es por gotas, ¿sale? Transporte del paciente. Aquí algo muy importante. Este será limitado únicamente si es indispensable, lo vamos a mover. Por ejemplo, si el paciente se le va a realizar alguna tomografía, algún estudio especial, lo vamos a mover, pero vamos a seguir todas las medidas de la tarjeta verde y de la tarjeta roja. Recordemos que tarjeta roja son precauciones estándar y verde es positiva. En cuanto a los utensilios que utiliza el paciente para su alimentación, sí, siguiente diapositiva, vamos a ver el manejo de utensilios que ellos utilizan para su alimentación. Siguiente, ahí está. Bueno, antes de eso se va a usar cubrebocas. Sí deberá utilizar si se va a estar en menos de 1,5 metros del paciente. Y después vamos a tener que desechar ese cubrebocas. No lo vamos a tener todo el día. Y lamentablemente, ¿qué hacemos nosotros? Fíjate, ¿qué hacemos en el hospital? Que ingresamos con el paciente y ahí cargamos el cubrebocas todo el día, ¿no? Entonces, eso es algún error que cometemos, ¿sale? Un error. Si voy a entrar al paciente, después de salir, voy a desecharlo. Equipo médico, limitarlo a un solo paciente, lo misma recomendación y desinfectar todo igual. Vajillas, utilizar la vajilla desechable. Aquí se nos recomienda que tiene que ser desechable. ¿Sale por qué? Para que se tire directamente a la basura. Ropería, recolectar y depositar una bolsa negra. Aquí también nos recomiendan bolsa negra. ¿Sale? Recolectar. Y se va a poner la leyenda de lavado especial. Y visitas tienen que ser restringidas. El familiar deberá permanecer en la habitación en todo momento. Lavarse las manos al entrar y salir de la habitación. El familiar también tiene que utilizar cubrebocas si va a tener contacto estrecho con el paciente a menos de 1,5 metros. Va a utilizar bata también el paciente, el familiar del paciente, ¿sale? Y se recomienda que su bata también sea desechable para que se proteja el familiar del paciente. Si no, ya no va a ser un paciente, van a ser dos, va a ser el paciente como tal y el familiar del paciente. Ya vamos a tener dos pacientes, imagínate, ¿no? Vamos a darle la siguiente diapositiva, vamos a continuar, vamos a revisar la siguiente tarjeta de aislamiento que debemos de tener en cuenta nosotros y tenemos acá que es la tarjeta
azul, tarjeta azul, precauciones aéreas por microgotas. Acuérdate que son partículas menores a 5 micra. ¿En qué infecciones aplica esto? Fíjate bien, mira, en tuberculosis pulmonar. Yo estoy seguro que en algún momento tú ya tuviste contacto con un paciente con tuberculosis, ¿cierto? Entonces, ese paciente es precauciones aéreas por microgotas y es tarjeta azul. También está el síndrome respiratorio agudo severo, el famoso SARS, está el sarampión, la varicela o herpes zóster diseminado y la influenza no clasificada. Esas son situaciones en las que nosotros vamos a utilizar la tarjeta azul, precauciones aéreas por microgotas. Muy bien, dale la siguiente diapositiva. Bien, mira, observa. Así es como nos recomienda que debe tener nuestra tarjeta la entrada de la puerta a nuestro paciente. Tarjeta azul, ahí nos dice igual, junto con las precauciones estándar más las que menciona la tarjeta azul. Vamos a mantener la puerta de la habitación cerrada todo el tiempo, el lavado de manos, utilizar mascarilla de alta eficiencia, ¿sí? Y vamos a desechar la mascarilla y guantes una vez que salgamos. Aquí mascarilla de alta eficiencia, ahorita vamos a ver que se utiliza. Dale la siguiente diapositiva, Blanca, por favor. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Ok? Aquí tenemos, mira, fíjate bien las recomendaciones que nos emite la habitación. Como todas, tiene que ser un cuarto solo para un solo paciente. El aire debe fluir del pasillo hacia la habitación, tiene que tener presión negativa, no diferente. No que el aire fluya de la habitación del paciente hacia afuera, porque si no, imagínate la contaminación que se haría, ¿no? En todo el hospital. Cubrebocas, aquí tenemos que utilizar el cubrebocas, la mascarilla modelo N95, ¿no se acuerdan? Los famosos cubrebocas pico de pato llamados, ¿no? De la famosa NIOS. De los 95, que es, los N95 son los que traen las cintas que van en la parte de atrás a nivel de occipital, ¿sale? Esos son los cubrebocas de máxima eficiencia. No, y no se pueden rehusar, ¿sale? Aunque aquí nos dice las mascarillas se deben cambiar siempre que se requiera con una duración máxima de una semana. ¿Tú crees que yo no utilizaría una mascarilla de 95 por una semana, ¿eh? Yo sí lo utilizaría, nada más sería por un turno y lo desecho. ¿Por qué? Porque la mascarilla va a absorber todos los microorganismos patógenos. Entonces, cuando yo me quite la mascarilla, por más que yo utilice una técnica correcta para retirármelo, me puedo contaminar en ese momento. Por eso aquí lo que se recomienda totalmente es que se utilice uno por turno. La institución, nuestros directivos, ¿qué te van a decir los directivos? No, 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 yo te doy uno por semana y verás tú si lo cuidas o no lo sabes usar, yo te doy uno por semana. Si quieres, te dicen todavía. Aquí lo que yo te recomiendo es que tú debes de ponerte muy inteligente, debes de ponerte muy listo, decir, ok, entonces usted no me quiere dar más cubrebocas, está bien, no se preocupe, yo voy a comprar mis propios cubrebocas para protegerme a mí, porque yo sí me quiero a mí y yo me tengo que proteger a mí, porque vamos a ser realistas, nosotros les importamos. Para los institutos, lamentablemente, nosotros solamente somos máquinas andantes. Una máquina nos ve, nuestros patrones, nuestros jefes. Entonces realmente tú tienes que cuidarte, te tienes que cuidar tú porque si tú no lo haces, nadie te va a cuidar. Y lo vimos con la pandemia de COVID-19, ¿a poco no? No me van a dejar mentir, que ni siquiera había cubrebocas de máxima eficiencia, no había gogles, ¿sí? Y ni siquiera había los famosos, mascarillas con filtro, que cuando recién empezó la pandemia, que la mayoría de las personas andaban utilizando. Entonces realmente, pues sí, nos afectó mucho esa parte. Ok, bata, usar bata desechable, nos recomienda ropa, recolectarla y depositarla en una bolsa negra y vamos a poner también la leyenda de lavado especial. Vamos a darle la siguiente diapositiva. Bien, transporte del paciente únicamente si es indispensable lo vamos a mover. Vajilla y platos, utilizar desechable, se va a utilizar desechable. Las visitas de los familiares tienen que ser restringidas y con horario. Uso de equipo de protección en todo momento si van a entrar a visitar al paciente, ¿sí? Y sobre todo, no se permitirá acceder a otras áreas del hospital, ¿sale? Y no se recomienda
permanecer en la habitación. O sea, que el familiar no se recomienda que el familiar esté en la habitación o que la visita permanezca en la habitación, ¿sale? Porque acuérdate que son por microgotas, la tarjeta azul, microgotas, o sea, es muy agresivo esta infección. Dale la siguiente. Bien, vamos a ver la siguiente tarjeta. Llegamos al turno de la tarjeta gris. ¿A quiénes se les pone tarjeta gris? A los pacientes inmunocomprometidos, pacientes oncológicos, pacientes con VIH-Sida, ¿sí? A ellos, a ellos se les va a colocar esta tarjetita gris. ¿Y en qué situaciones se debe aplicar? En todos los pacientes con quemaduras graves, anemias falciformes, enfermedades de Hodgkin, en la desnutrición severa y en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, VIH-Sida. En ellos vamos a colocar nosotros la tarjeta de color gris. Vamos a ver a la siguiente. Mira, así es como le vamos a poner a nuestros pacientes en sus portones, ¿sí? En la puerta. Siguiente diapositiva, Blanca. Ahí está, mira, así le vamos a poner. Y pues ahí hay que leer, ¿no? Nos recomienda igual precauciones estándar, ¿sí? Más esto que vemos enfrente. Tarjeta gris, lavado de manos, uso de guantes, bata desechable, ¿sí? Y vamos a utilizar mascarilla también, ¿sale? Porque, ojo, estamos hablando de pacientes aquí inmunocomprometidos, su sistema de defensa es bajo del paciente, es bajo. Hablemos de un paciente que tiene leucemia, de una paciente con leucemia. Acuérdense que nosotros, el personal de enfermería, no tenemos derecho a enfermarnos, ¿eh? No tenemos derecho a enfermarnos. Si nos enfermamos, pues metemos incapacidad y lamentablemente nos descuentan, ¿no? Y pues a nadie de nosotros como personal de enfermería nos gusta que nos descuentan porque no vamos a ganar lo mismo a la quincena. Entonces muchos de nosotros si tenemos un pequeño cuadro de influenza, pues vamos a presentarnos a trabajar así, no pasa nada. Y si nos toca un paciente que tiene tarjetón gris, aquí la recomendación es que tú utilices tus precauciones estándar, precauciones de tarjeta gris y también utilices cubrebocas, ¿sale? Y con eso vas a proteger a tu paciente. Porque si tú le llegas a transmitir esa infección viral que traes de tipo influenza, ¿qué va a pasar con tu paciente? Se va a complicar. Si es un paciente con leucemia, se va a complicar tu pacientito demasiado. Entonces hay que protegerlos a ellos también. Tarjeta gris siempre van a ser pacientes inmunocomprometidos, no lo olvides. Dale la siguiente. ¿Cuál es la secuencia que vamos a utilizar acá? Siguiente diapositiva. Bueno, lo primero pues ya sabemos, ¿no? ¿Sí? Cuarto solo. Tiene que tener un cuarto solo el paciente. Siguiente diapositiva, Blanca. Tiene que tener un cuarto solo, ¿sale? De entrada. Cuarto solo para él, ¿eh? Otro, se va a utilizar guantes de exploración no estériles. Aquí eso no tienen que ser estériles, ¿sale? Vamos a utilizar una bata. Sí, la bata tiene que ser desechable o de tela, dependiendo. Se va a usar cubrebocas y gorro. Vamos a utilizar cubrebocas y gorro. Cubrebocas y gorro, ¿sale? Y también vamos a tener, en caso del equipo médico, vamos a tener dentro de la sala del paciente todo el equipo para signos vitales, termómetro, oxímetro, baumanómetro, estetoscopio, etcétera, etcétera. Y en lo mayor de lo posible, que sea solo para el paciente y que no se comparta con ningún otro paciente. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora acá transporte de pacientes, únicamente si es necesario lo vamos a mover, solamente si es necesario, ¿sale? En cuanto a los utensilios de comida, se va a utilizar guantes, bata, uniforme quirúrgico y cubrebocas para la recolección de vajillas y colocarlo en el carro de recolección. No se requiere un lavado especial, con el detergente y procedimiento de limpieza normal es suficiente. Bueno, ¿por qué el personal de cocina tiene que utilizar eso? Batas, gorro quirúrgico, cubrebocas, porque no solo vamos a tener pacientes con leucemia, acuérdate que vamos a tener pacientes inmunocomprometidos con VIH-Sida. Entonces también te tienes que proteger tú, ¿sale? Porque estos pacientes son inmunocomprometidos, pero también entran la aplicación de precauciones de tarjeta amarilla que sería por contacto, pero como aquí están inmunocomprometidos por el desarrollo de su enfermedad, se les da el tarjetón de color gris, ¿sale? Ahora sí, en cuanto a la ropa, recolectar y depositar en forma normal, de acuerdo al procedimiento de recolección de ropa.
En cuanto a elementos de protección que podemos usar, vamos a usar el alcohol gel, los guantes, batas, cubrebocas, ¿sí? Y las visitas permitidas, pero con restricción. Las visitas se tienen que lavar las manos a su ingreso y salida del hospital. No van a compartir objetos personales del paciente, como por ejemplo jabón, cepillo, etcétera. Utilizar bata y guantes si tiene contacto directo con el paciente con su entorno. Y no visitar a otros familiares, a otros pacientes con familiares. Eso es muy importante. Si tú te tocó ir a visitar a un familiar que está pasando por un proceso, en ese momento, lo que tenemos que sugerirle acá, que no vaya a visitar a otros pacientes, porque a veces ven, mira que está internado mi vecino y ya se va a visitarlo, ¿no? Eso no es correcto. Tarjeta naranja. ¿En quiénes? En todos los pacientes clínicamente sanos con aislamiento microbiológico de organismos multidrogoresistentes. Sí, recuerda los orificios naturales y drenajes pueden estar colonizados. ¿A qué pacientes? Pacientes que tengan infecciones como Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Streptococcus piógenes, que son multidrogo resistentes. A ellos les vamos a colocar tarjeta naranja. Sí, aunque sean pacientes sin síntomas, pero son pacientes colonizados con estos microorganismos. Vamos a darle la siguiente, Blanca. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Fíjate bien. Primero que nada, le vamos a colocar una tarjeta así. Vamos a utilizar las precauciones estándar más lo que nos recomiendan acá. Nos recomiendan el lavado de manos, el uso de guantes, batas desechables. Vamos a utilizar mascarilla también y lentes de protección. También nos recomiendan que antes de trasladar al paciente, drenar y fijar las bolsas recolectoras de sondas que tengan en este caso, ¿no? Se recomienda que se drene porque como son drogoresistentes, acuérdate que en los líquidos corporales ahí van los microorganismos patógenos. Dale la siguiente. Pues por lógica, igual tienen que tener un cuarto de aislamiento solo para ellos. Solito para ellos un cuarto de aislamiento. Se tiene que utilizar bata. Siguiente diapositiva. Aquí se recomienda la bata desechable. Pero como una bata desechable es muy cara, pues a veces nuestras autoridades se les hace más fácil proporcionarnos una bata de tela. Y como ellos no son los que están ahí en el campo operativo trabajando con el paciente, pues ¿qué crees? Pues no les importamos, no les interesamos, ¿no? Entonces acá si tú tienes la oportunidad, consigue una bata y si no, yo te recomiendo que hagas todo lo posible por tener una bata desechable para atender a ese paciente con cualquier tipo de aislamiento que tenga. ¿Sale? La siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los platillos, a los platos de alimentación, dale la siguiente. Se va a usar cubrebocas únicamente ante el riesgo de salpicadura. Equipo médico, igual, solo para un paciente o desinfectarlo. En cuanto a los elementos de protección, bueno, la ropería, recolectar y depositar en una bolsa negra y poner la leyenda de lavado especial. Utilizar guantes para recolección de la vajilla y colocarlo en el carro de recolección para ser llevados de inmediato al área de lavado. Mira, en cuanto al punto de ropería, cuando se manda la ropa a lavandería, muchas veces de nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos las bolsas rojas, ¿a poco no? Bolsas rojas, metemos la ropa, ¿no? Y le ponemos ropa contaminada. Aquí en esta parte pues no sería correcto porque estaríamos hablando que estamos gastando una bolsa roja de RPBI, que sería más que nada para de desechos con sangre, ¿no? O materiales que hayan sido contaminados con sangre. Entonces, aquí por eso en la mayoría nos menciona el Instituto Nacional de Rehabilitación que por lo general utilizar una bolsa negra, la que es para basura municipal, pero eso sí le vamos a rotular un rótulo que diga que se le dé a esa ropa un lavado especial. ¿Sale? Dale la siguiente. Bueno, aquí en la siguiente
vamos a ver los elementos de protección. Se tiene que utilizar alcohol gel ahí en la habitación del paciente, guantes, bata y las visitas permitidas, pero con restricción. Únicamente podrá permanecer un familiar en la habitación. Ellos se tienen que lavar las manos a su ingreso y al salir y no deben compartir objetos con el paciente. Deberán utilizar bata y guantes si se les solicita al tener contacto con el paciente. No deben tocar los alimentos con guantes, pues estos, pues puestos ni su cara. ¿De quién? Del familiar. ¿Sale? Es muy importante informar a la enfermera siempre que vaya a salir de la habitación. ¿Por qué? Para que se retire de manera correcta los guantes y de manera correcta la bata. Sí, acuérdese que la bata se hace con el doblez, que la parte interna de la bata quede hacia afuera expuesta y la parte externa de la bata, que es la parte contaminada, quede por dentro al momento de colocarlas en, en el perchero o en el lugar especial donde colgamos nuestra bata. Dale la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en esta diapositiva, pues ya prácticamente viene la pregunta, ¿no? Como topo, como bueno, más que preguntas, como una conclusión. Este tipo de infecciones asociadas a la atención de la salud son prevenibles en un 30% a 55% de los casos. Imagínate, más de la mitad de los casos nosotros lo podemos prevenir, tú, yo y todo el personal de enfermería. ¿Qué nos falta? Nos falta tener más iniciativa, nos falta tener más amor a la profesión, ¿sí? Tener más iniciativa, ser más participativo y sobre todo solicitar a nuestros jefes inmediatos la aplicación de los aislamientos se lleven de manera correcta, porque muchas veces los familiares no tienen una buena educación en el manejo de de la bata que se utiliza para entrar el paciente y está la bata, la dejan así sin doblarla por la parte interna, queda toda descubierta y ellos pueden infectarse los familiares o otros familiares o otros pacientes vecinos al paciente. Y pues ahí tenemos a una alumna, es la alumna Sara. Ella hizo unas prácticas allá por el año 2016 en el hospital del ISSSTE. Y como les decía, en el ISSSTE nos dan ese tipo de batas a nosotros. Son unas batas de aislamiento, son de tela. Ella estaba, ahí me tocó estar con ella. Estábamos en el área de oncología, ¿sí? Hematología, oncología, pacientes con leucemia, adultos, ¿sí? Pues bueno, por mi parte ha sido todo. Dale la siguiente diapositiva. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Fueron solo 5 alumnos que estuvieron presentes, pero créanme que me estoy contento, muy satisfecho. Era un curso que ya teníamos programado. Muchos de los alumnos que pidieron este curso están trabajando ahorita, están trabajando, muchos de ellos. Entonces a ellos se les va a llegar la grabación, ¿sí? Por ahí les dejé el manual de rehabilitación. Si les gustan, se los comparto, donde viene toda la información. Lo que yo use es prácticamente un resumen de todo el manual de aislamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y como lo dice este autor Galindo, en un entorno tan deprimido, las personas con ilusión marcan la diferencia. Si estamos hablando del área de hematología pediátrica, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay muchos pacientes que están inmunocomprometidos y más, sin embargo, nosotros, si tenemos esa iniciativa, vamos a prevenir estas infecciones. ¿Dudas, preguntas? Los escucho o los leo. Bueno, pues pues bueno, muchísimas gracias por participar. Fue un gusto haber trabajado con ustedes. Gracias a Heidi, a Flor González, Rosalinda García, Virginia Moguel y Solecito. Les comento si alguien está interesado en adquirir la constancia con un valor curricular de 2 horas por la Escuela Superior Unido de Sócrates del Estado de Oaxaca, tiene un costo de 250. ¿Cuál es el proceso? El proceso para adquirir la constancia es la siguiente. Les voy a dejar mi número de celular, de WhatsApp, es el 951-423-6508. Por si alguien requiere constancias, ahí me pueden mandar un WhatsApp
y yo con gusto les mando la ficha de, ahora sí, el número de cuenta para depositar y ya les solicito su nombre completo y grado académico y ya les comentaríamos también en cuánto tiempo le certificamos la constancia, porque la constancia tarda aproximadamente una semana en entregárselas, porque pues se tiene que firmar en la universidad, se tienen que escanear y todo un proceso. Pues aquí nos comenta Virginia Moguel, por mi parte creo que es de suma importancia recordar pequeños detalles que en ocasiones no se llevan a cabo. Así es, correctamente, así es. Totalmente de acuerdo, ¿no? Solecito nos comenta, gracias, siempre es importante llevar a cabo las técnicas adecuadamente, de ello depende la contención y evitar la infección. Así es, y créame que a nivel institucional nos vamos a gastar, perdón, ves que gastar, vamos a ahorrar mucho recurso financiero y ese recurso financiero se puede destinar a mejoras en la institución. ¿Qué es lo que faltan? Falta instalación de programas de mejoras, ¿sí? Se tiene que prevenir eso. Todos sabemos que en las instituciones existen la clínica de catéteres, ¿cierto? Los famosos equipos de terapia intravenosa, existen la clínica de heridas y estomas, existen las clínicas de central de mezclas. ¿Qué sería lo bueno hoy? Hoy, ¿qué sería lo bueno implementar? Pues aquí una clínica de prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Sería bueno implementar una clínica, implementar este programa de mejora en tu institución, donde necesitaría el apoyo de todo el para pagar y poder detener estas infecciones asociadas a la atención de la salud que cada día crecen más, ¿sí? En un 50% se pueden prevenir. ¿En dónde está? Está prevenirlo, está en nuestras manos de nosotros. Y es la invitación, cuando veas, estés frente a un cuarto de aislamiento y ves que la bata no está colocadamente, hay que enseñarle a las nuevas generaciones cómo se debe doblar la bata de la parte interna, porque la parte externa de la bata es la contaminada y la parte interna de la bata es la que no está contaminada, es la que va a proteger al personal de salud. Enseñar a los nuevos futuros profesionales de enfermería esas técnicas de aislamiento de estos tarjetones, ¿sí? Que se deben utilizar y que lamentablemente en las instituciones hospitalarias ya muy poco se utiliza eso. Ya para todos hacemos lo mismo. Pone su bata, su cubreboca y listo ya. Pero no seguimos el protocolo a seguir en cuanto a las visitas, etcétera, etcétera. Pues bueno, me dio un gusto trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Los esperamos ver pronto en otra próxima sesión que vamos a tener la próxima semana. El próximo martes tenemos otro tema. Ahí está grabada, esta clase grabada. Un gusto que hayan estado hasta aquí, que hayan llegado hasta ver el video hasta acá, jóvenes. Igual invitación a trabajar todos para seguir reduciendo las infecciones asociadas a la atención de la salud. Igual si alguien desea constancia de los de línea, se puede solicitar también. Por aquí ya les voy a dejar ahí mi número, se los voy a dictar porque ustedes no van a poder ver los chats. Es el número 951 423 6508. Repito, 951 423 6508. Maestro Abel Ruiz, me solicitas en un mensaje de WhatsApp tu constancia y yo te mando el método de pago y el proceso a seguir para adquirir la constancia de este curso con un valor curricular de 2 horas y tiene un costo de 250 pesos. Solecito dice, ¿a dónde se debe enviar el recibo de pago para adquirir la constancia? Me lo envías al WhatsApp, por favor, al 951-423-6508. Por ahí en el WhatsApp me mandas tu nombre completo con grado académico y el recibo y ahí vamos a solicitar tu constancia. Pues bueno, gracias Blanca también por hacer el apoyo virtual con nosotros. Pues bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga, cuídense mucho, buenas noches.